Muy bien, son las 8:58. Vamos a establecer un contacto con Nicolás Muena, que es virólogo de la Fundación Ciencia y Vida. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rafael. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti. ¿Qué podemos decir, qué sabemos hasta ahora de la variante Delta y si podemos proyectar cómo se comportaría en una población como la nuestra, como Chile? Bueno, la variante Delta es una variante, digamos, una versión mutante de los virus del virus SARS-CoV-2 que ha venido circulando desde el año pasado en el país, y preocupa particularmente porque contiene mutaciones en la proteína de superficie, en la pieza de superficie que tiene el virus, que es la que le permite ingresar a las células, ¿verdad? Estas mutaciones, y ya hay evidencia que nos indica eso, harían que esta variante sea más transmisible. De hecho, lo que se ha mencionado a través de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC es que esta variante sería el doble de transmisible que la variante alfa, que fue descubierta el año pasado en Reino Unido, y además aumentaría al doble el riesgo de hospitalización. Por eso que lo hace tan preocupante. Al doble la transmisibilidad y al doble el riesgo de hospitalización. La pregunta es, ¿eso significa que vamos a tener el doble de personas enfermas, contagiadas, y el doble de personas hospitalizadas, o que va a ser más? Te pregunto porque si antes yo enfermo podía contagiar a 2 personas, o a una persona, ahora contagio a 2, pero esas a su vez contagian a 2 más. Entonces la progresión es diferente, como el viejo problema del tablero del ajedrez. 1, 2, 4, 8, 16, cuando vas en la mitad del tablero ya la cifra es inconmensurable. Es así, este aumento podría ser exponencial, porque este aumento del doble de la transmisibilidad significa que en cada evento de infección se puede infectar al doble. Un individuo infectado podría infectar al doble de personas, y esto debido a que en el aspecto molecular del virus, el virus podría producir más copias de sí mismo dentro de un individuo, es decir, este individuo tendría más carga viral, es decir, más cantidad de virus para poder transmitir. Por eso que es tan preocupante, y además hay evidencia de que podría afectar la respuesta de las vacunas, la respuesta inmune inducida por las vacunas. Lo que sabemos hasta la fecha es que efectivamente afecta la efectividad de las vacunas, pero no es una disminución drástica de la efectividad. Es decir, con las vacunas, las variantes no es que haya un todo o nada, es decir, que sean efectivas y bajen a cero en cuanto a efectividad, sino que disminuyen un poco. Pero las vacunas, principalmente las que se han estudiado son las de AstraZeneca y Pfizer en Reino Unido, siguen siendo altamente efectivas en prevenir la hospitalización. Sobre Sinovac todavía no tenemos datos publicados, pero sí, por ejemplo, tenemos la situación hoy día en Indonesia, en donde 350 trabajadores médicos que se habían vacunado con la vacuna de Coronavac se infectaron, es decir, tuvieron una reinfección, pero en más del 90% de los casos no tuvieron una enfermedad grave. La Coronavac es la Sinovac, la que usamos nosotros. La Sinovac, claro. Sí, es así. Entonces podríamos decir que probablemente esta vacuna también siga siendo efectiva en prevenir la enfermedad grave y la hospitalización, incluso en presencia de variantes. Por eso que hoy día es muy importante que la gente siga vacunándose, porque tenemos un número de rezagados cercano a los 2 millones, y ya se sabe de los datos de Reino Unido que quienes están más susceptibles hoy día a la variante Delta son personas adultas que son jóvenes con comorbilidades y que no se han vacunado. Digamos, ahí en ese sector de la población en donde más está afectando hoy día la variante Delta en Reino Unido. ¿Tenemos evidencia o datos de cómo afecta a los niños la variante Delta? Es muy poco lo que se sabe todavía. Sin embargo, dado que generalmente la COVID-19 no afecta tanto a los niños, es decir, se enferman menos, suelen tener una enfermedad más leve, pero siguen contagiando y siguen infectándose, lo que sucede en estos casos es que no se ha visto todavía a la fecha un aumento significativo, por ejemplo, en los casos de hospitalización. Sí hay un aumento de contagios porque como la variante Delta es más contagiosa, básicamente es más contagiosa en todos los segmentos de la población. Es decir, todos se contagian más, pero no se ha visto una mayor diferencia en la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, es importante que los niños, hoy en Chile los mayores de 12 años, puedan vacunarse de todas maneras, porque sigue existiendo la posibilidad de que se contagien y de que de esa forma puedan contribuir a la circulación del virus. Y si nosotros mantenemos al virus circulando, el virus sigue replicándose, sigue mutando, y se van a seguir produciendo nuevas variantes. Entonces, a pesar de que cierto sector de la población, como son los niños, se enfermen menos, es importante que se vacunen, porque en esto hay que ser súper insistente en esta frase que dice básicamente: no vamos a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Entonces, si el virus sigue replicándose, sigue circulando en un segmento
segmento de la población o en algún país que no tengan una tasa de vacunación muy alta, el virus va a seguir produciendo variantes. Por eso es que tenemos que tratar de detener la circulación del virus lo antes posible. Tú decías, Nicolás, que el virus se replica más, que tiene más carga viral cada persona. ¿Eso hace que la enfermedad sea más virulenta, que se sufra con mayor gravedad? Eso puede ser uno de los factores que haga que la enfermedad sea más grave, pero también pueden existir mutaciones en estos virus que lo que hagan sea modular el sistema inmune para que reaccione de peor manera. Sabemos que la COVID-19 es esencialmente una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Donde el sistema inmune muchas veces se descontrola y puede atacar sus propios tejidos, los propios tejidos de nuestro organismo. Entonces también algunas de estas variantes lo que podrían hacer es modular, digamos, de alguna forma tunear el sistema inmune para que éste reaccione de peor manera. Entonces sabemos que las mutaciones o también pueden aumentar la carga viral y eso, digamos, empeorar la enfermedad, pero también el sistema inmune y la inflamación descontrolada juega un rol importante ahí. Y también algunas variantes podrían afectar ese tema. Muy bien. La variante alfa, yo recuerdo que en Chile no se comportó, la variante británica que se la llamó, no se comportó tan mal como esperábamos. Esto se puede atribuir a factores ambientales, digamos la diferencia entre verano e invierno, a diferencias culturales, que los latinos tendemos a acercarnos más que los británicos, a no sé, humedad ambiental, al tiempo que el virus sobrevive en la gotícula, en un espacio. Hay acá una serie de factores que son difíciles de medir, pero que tienen influencia en cómo se comporta una variante en un país y en otro, en una población y en otra, digámoslo así. Sí, esto tenemos que pensar que todos estos brotes y cómo se comportan las variantes en los distintos países tienen mucho que ver con el contexto, ¿verdad? O sea, cuánta la población que está vacunada, la temperatura, la circulación, como bien tú lo dijiste también, la movilidad de las personas, pero también la presencia de otras variantes en distintos países. Entonces, por ejemplo, acá en Chile tenemos una gran presencia hoy día de la variante Gamma, que es la variante que se descubrió en Brasil, pero también de una variante con mucha presencia en Sudamérica, que es la variante C37, que hoy día le llamamos variante Lambda, de una variante que hoy día es considerada no de preocupación, pero sí de interés por la alta frecuencia con la que se encuentra en distintos países de Sudamérica y de la que aún sabemos muy poco. Pero esta variante, la variante Gamma, por ejemplo, tiene una frecuencia cercana al 37% del total de los casos, frente a la alfa, que es menor al 5%, si no me equivoco, hoy día. Entonces, claro, las variantes compiten entre sí, claro. Y la variante lambda, la C37, corresponde a un cuarto de los casos, un 25%. Entonces, probablemente estas variantes tienen alguna ventaja frente a alfa, como ocurrió en Reino Unido. En Reino Unido, Delta desplazó completamente a alfa, y hoy día Delta se cree hasta un 90% del total de casos en Reino Unido. Lo mismo pasó en la India y en Estados Unidos. Entre abril, que Delta tenía un menos del 1% de los casos, aumentó a la fecha a más del 20%. Es decir, esta variante probablemente se va a volver dominante en todo el mundo con el tiempo. Pero es muy importante que en Chile ganemos tiempo para que Delta no se nos descontrole, digamos, no perdamos la trazabilidad de Delta. Es decir, puede que ya tengamos la variante Delta circulando en la población, no lo sabemos, claro. Porque el caso del aeropuerto es el caso que detectamos, es el caso que logramos, digamos, detectar mediante secuenciación y mediante vigilancia genómica, pero no podemos asumir que se trata del único caso. Entonces vamos a tener la variante Delta circulando en la población en algún momento, es casi inevitable, hoy día está en más de 90 países en el mundo, pero tenemos que tratar de ganar tiempo principalmente para que pase el invierno, para que las temperaturas sean un poquito más altas y podamos mejorar las condiciones de ventilación en la mayoría de los lugares, en los colegios, por ejemplo, en las universidades, en los lugares de trabajo, mejorar la vacunación, ojalá avanzar en aquellas personas que están rezagadas hoy día y también, por supuesto, desestresar el sistema de salud, porque si nos entra Delta hoy día con las condiciones de ocupación de camas críticas, por ejemplo, podría ser devastador. Entonces, necesitamos ganar tiempo para poder tener mejores condiciones para poder enfrentar a la variante Delta, pero es muy probable que en el futuro se pueda volver la variante dominante en el mundo, como ha pasado, por ejemplo, en Reino Unido, en India, o como está pasando hoy día en Estados Unidos. Tú mencionabas, Nicolás, el caso de Indonesia con estos trabajadores de la salud, creo que son 350, que se contagiaron de nuevo.
Y eso dio lugar a muchas críticas sobre la vacuna Sinovac. Sin embargo, la cifra muestra, y me gustaría recalcarlo, que el 90% de estas personas se volvió a contagiar, pero ni siquiera tuvo que ingresar a un hospital, sino que sufrieron la enfermedad de manera leve. Eso quiere decir que Sinovac, dentro de todo, es una muy buena vacuna contra esta variante. Sí, de todas maneras falta estudiarla, digamos, y que se publiquen datos que podamos revisar, datos revisados por pares y que se publiquen en la revista científica. Pero esto que pasó en Indonesia o lo que pasó, por ejemplo, en China, en Guangdong, donde también hay ahora una mayor circulación de la variante Delta y también hubo casos de reinfecciones, pero muy poca enfermedad grave. Y en Guangdong principalmente se ha vacunado con Sinovac o con Sinopharm, que es una vacuna de la misma tecnología, de virus inactivado, muestra que estas vacunas seguirían siendo efectivas en prevenir enfermedades grave. Ahora también no es algo que solamente ocurra con Sinovac, tenemos el caso de Israel, por ejemplo, en donde en Israel se ha vacunado mayoritariamente con la vacuna de Pfizer-BioNTech y hubo unos 40% de casos de reinfecciones, pero sin embargo no hubo casos, digamos, de enfermedad grave. Entonces, eso quiere decir que probablemente Delta y otras variantes van a producir reinfecciones. Eso es algo que puede pasar, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde la última dosis de la vacuna, porque se sabe que los anticuerpos pueden descender levemente en el tiempo. Sin embargo, el sistema inmune sigue recordando al patógeno, sigue habiendo memoria para poder evitar la enfermedad grave y evitar, por ejemplo, la hospitalización. Entonces, eso hoy día es lo más importante respecto a las vacunas. Ahora, si queremos en el futuro evitar la circulación del virus, probablemente tengamos que conversar acerca de una tercera dosis y probablemente con vacunas que estén, digamos, mejoradas para responder frente a estas variantes en el futuro, que es algo que la mayoría de los laboratorios han mencionado que pueden hacerlo en un periodo relativamente corto de tiempo. Estamos hablando de semanas a meses. Ahora, han aparecido en el escenario latinoamericano dos nuevas vacunas. Me gustaría saber qué sabemos, qué se ha comprobado científicamente de ellas. La Sputnik V en Argentina, de hecho llegaron insumos para empezar a elaborarse en Argentina y eso podría generar que en un año ya tengamos una oferta cercana aquí al otro lado de la cordillera de una nueva vacuna, otra vacuna de la cual no disponíamos, y la Soberana 2, que es una vacuna cubana, y los cubanos tienen un buen prestigio en términos de vacuna desde la vacuna de la meningitis B allá por la década de los 90, me parece. Esas vacunas, ¿cómo se ven aspectadas para el caso de que tengamos que seguir vacunándonos año a año como hacemos con la influenza? Sí, yo creo que de todas maneras son buenas noticias. Tenemos que tratar de generar vacunas a nivel local, es decir, a nivel latinoamericano, para que no tengamos que depender siempre de vacunas que vienen desde el exterior y que además respondan a un contexto latinoamericano. Tenemos que ser capaces de generar vacunas a nivel local y también de evaluarlas a nivel local, es decir, cómo estas vacunas que estamos aplicando acá reaccionan a las variantes que tenemos circulando acá. Por ejemplo, sabemos poco hoy día de la variante Lambda, de la variante C37, y sabemos poco de la respuesta de Sinovac frente a las variantes que circulan acá, frente a Delta, frente a C37. Entonces, va a ser ciencia que vamos a tener que producir localmente desde Chile y desde otros países de Latinoamérica. Lo que están haciendo los cubanos es muy positivo porque es otra tecnología que se suma a las tecnologías que tenemos hoy día de vacunas, que son las de virus inactivado, en el caso de la de Sinovac, por ejemplo, las de ARN mensajero, en el caso de las de Pfizer o Moderna, o las de vector adenoviral, donde usamos un vehículo para entregar la información, que serían, por ejemplo, el caso de la AstraZeneca, de la de Janssen y la Sputnik. El caso de la vacuna cubana es una vacuna basada en lo que se llama una proteína recombinante. Es decir, tomamos la pieza del virus y la producimos en el laboratorio, y esa pieza producida en el laboratorio la purificamos y la usamos como vacuna. Y entiendo que están en las últimas fase de desarrollo y de evaluación de eficacia, y sería muy positivo contar con una vacuna adicional con otra tecnología y evaluar cómo se pueden combinar. Es decir, los resultados de, por ejemplo, la combinación de AstraZeneca con Pfizer fueron bastante positivos y en algunos casos incluso mejores que aplicar solo 2 dosis de AstraZeneca. Y eso es porque al sistema inmune le estamos presentando el mismo patógeno de 2 maneras distintas. Entonces puede ser bastante positivo que empecemos a no solamente fabricar vacunas a nivel local, sino que evaluar combinaciones de estas vacunas. De esta forma podríamos elevar la efectividad de estas vacunas y también no depender tanto del suministro de un solo tipo de vacuna en los lugares donde hoy día se está vacunando. Y de esa manera poder alcanzar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, que es lo importante hoy día. Ahora, déjame ponerme pesimista ahora.
Entre los factores de preocupación, leí ahora en la mañana un análisis comparativo de Estados Unidos y el Reino Unido y de Chile y Uruguay. Que era muy interesante porque hablaba de por qué Chile y Uruguay, teniendo pics de enfermedad totalmente diferentes, se encontraban en una mala situación hoy. En una situación de mucha vacunación, de alto nivel de vacunación. De hecho, él decía que los países con mayor nivel de vacunación eran, excluyendo Israel, eran Estados Unidos, el Reino Unido, Chile y Uruguay, con muy buenos índices de vacunación, pero Chile y Uruguay estaban en un mal momento porque la curva de contagio iba en alza cuando se empezó o se llegó al apogeo de la vacunación, y que es muy difícil detener esa alza solo con vacunación. Y decía que el Reino Unido y Estados Unidos habían pasado por un fenómeno similar, pero que la estacionalidad los había ayudado. En ese sentido, tenemos un panorama preocupante por la estacionalidad, por cómo va esta curva de cómo aumenta la vacunación versus cómo aumenta el nivel de contagio combinada con la estacionalidad. Es preocupante porque ahora empieza el frío, la gente se queda más en su casa, el aire se ventila menos, las gotículas permanecen más tiempo, los aerosoles, los ascensores. ¿Estamos en un riesgo estacional de rebrote? Sí, es preocupante lo que pasa hoy día, sobre todo en el contexto de que nos llegue esta variante y perdamos la trazabilidad, ¿verdad? Es decir, es muy importante contenerla, identificar los casos y aislarlos. Y justamente por lo que dices tú, es decir, se nos viene el invierno encima, y el invierno, las más bajas temperaturas no solo favorecen la estabilidad del virus, que ya sabemos que los virus se mantienen estables por más tiempo a bajas temperaturas, sino que mantener unas óptimas condiciones de ventilación de los espacios, por ejemplo, en el transporte público, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en los lugares donde convivimos con y compartimos con personas con las que no vivimos, se hace más difícil. Por eso que hoy día hay que tratar de controlar la llegada de esta variante y poder ganar todo el tiempo posible para pasar por el invierno. Lo que afirmas tú es muy relevante, es decir, por ejemplo, en Israel se tenía controlado más o menos ya el brote, es decir, tenían decenas de casos al día y en algunos casos menos de 2 cifras, tenían menos de 10 casos por día cuando estaban en el proceso de vacunación masiva, además con vacunas de ARN mensajero. En Chile fue distinto, es decir, por supuesto ya también hay un fenómeno más bien de fatiga pandémica, como lo llama la Organización Mundial de la Salud, donde por supuesto ya las medidas de las restricciones empiezan a levantarse, ya hay una fatiga por, digamos, todo lo que tiene que ver con las medidas de autocuidado, con las medidas de protección, con estar en la casa, con las cuarentenas. Entonces, por supuesto, todo esto se combina para que sea más difícil contener esta segunda ola, ¿verdad? Porque las vacunas no actúan de un día para otro, claro. Las vacunas actúan, y sabemos hoy día que actúan 2 semanas después de la segunda dosis, donde otorgan la mayor protección. Entonces, claro, si nos pilló la vacunación cuando íbamos hacia arriba en este segundo pic, digamos, de casos, es mucho más difícil controlarlo. Ahora por lo menos tenemos estas buenas noticias de que tenemos menos casos, pero por lo mismo es muy importante contener la llegada de la variante Delta, porque en Reino Unido, que se empezaron a levantar después de salir de la segunda ola de contagio, se empezaron a levantar las restricciones, se estima que se les metió en cerca de 500 veces de manera independiente la variante Delta, y por eso fue tan explosivo el crecimiento que tuvieron. Y eso fue porque levantaron las restricciones, sobre todo al ingreso de viajeros, levantaron las restricciones dentro del país también, y eso hizo que la variante Delta se hiciera dominante en cuestión de meses y produjera una tercera ola de contagios hoy día en Reino Unido. Entonces es muy importante que si esto ocurre acá, ya sea en un contexto que no sea invierno y que tengamos una mejor vacunación. ¿Cómo podemos aportar nosotros como ciudadanos a controlar digamos, los brotes de la variante Delta? Principalmente evitar los viajes innecesarios hoy día, que bien lo mencionabas antes, los viajes interregionales y sobre todo los viajes al extranjero, solamente lo que sea estrictamente necesario. No es el momento de viajar, se vienen las vacaciones de invierno para muchas personas, pero ojalá mantenerse en la casa, mantenerse con quienes vivimos y no viajar innecesariamente. Y lo otro es ir a vacunarnos si no lo hemos hecho, porque sabemos hoy día que las variantes, aunque afecten un poco la efectividad de las vacunas, estas siguen siendo altamente efectivas, sobre todo para prevenir la enfermedad más grave. Y así es como nosotros podemos contribuir a evitar la propagación de la variante Delta. Nicolás Muena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, te quiero dar las gracias por este largo contacto. Hemos conversado sobre todos los aspectos, creo yo, porque frente a todo lo que se ha dicho y todas las informaciones un tanto confusas sobre la variante Delta, es súper importante tener información científica, clara, comprobable. Muchísimas gracias, que tengan ustedes una muy buena jornada.
No, gracias, Rafa, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.